El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos a Noche de Lluvia Podcast. Muchísimas gracias por estar conmigo a mi lado, semana a semana, al otro lado de la pantalla. Gracias de corazón. Como siempre os pido, si no lo habéis hecho ya, que os podáis suscribir a Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Un gesto sencillo, completamente gratuito, con el que nos ayudáis mucho a que nos sigan conociendo y sobre todo, bueno, pues que tiene premio, que avisa, que tiene contenido especial, que así estás al tanto de todo el material que vamos subiendo. Así que si no lo has hecho, te agradecería mucho que te suscribieras. Y sin más, vamos a comenzar el episodio de hoy. En estas fechas navideñas de 2025, quisiera hablaros de un aniversario que ha tenido lugar este año, pero que ha pasado bastante desapercibido y que es importante que recordemos como humanidad, y más en estas fechas tan señaladas. Si hay un acontecimiento que en un solo segundo cambió el mundo para siempre, ese es sin duda el estallido de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. En este 2025 se cumplen 80 años de aquel triste acto de guerra y a la fecha sobrevuelan en estos acontecimientos asuntos inquietantes, asuntos que tienen que ver con milagros y apariciones, con científicos aterrorizados por sus creaciones. Hoy, en Noche de Lluvia, analizamos la cara oculta, la cara milagrosa de Hiroshima y Nagasaki. Leo Szilard fue un físico húngaro que en las primeras décadas del siglo XX se dio cuenta del potencial del uranio para generar electricidad o para construir bombas atómicas. Había muchos otros estudiosos a nivel mundial trabajando en esta materia. Incluso el propio Szilard, que vivía en Estados Unidos, había participado activamente en la creación de un reactor nuclear en la Universidad de Columbia. Debido a todos estos experimentos, muy pronto descubrió que el país que se hiciera con grandes cantidades de uranio tenía muchas posibilidades de desarrollar el arma más letal de toda la historia humana, la bomba atómica. Atormentado por estos pensamientos, Szilard se dio cuenta de que si los nazis habían llegado a sus mismas conclusiones, ellos podrían acabar con Estados Unidos y con cualquier otra potencia enemiga. Esto le llevó a tomar la decisión de alertar de la situación a políticos occidentales influyentes. En primer lugar, querían que las autoridades de Bélgica conocieran el problema. ¿Por qué? Porque las posesiones de este país en África, sobre todo en la actual República Democrática del Congo, contaban con grandes yacimientos de uranio. Leo Szilard contactó a un contemporáneo suyo que era una eminencia científica y además con él había trabajado anteriormente. Seguro que os suena, el físico Albert Einstein. Se reunieron en Nueva York y cuando Szilard le habló a Einstein de la posibilidad de que alguien creara una bomba atómica, Einstein quedó muy sorprendido y aseguró que ni siquiera había pensado en ello. Sin embargo, coincidió con su colega en que debían alertar a los líderes políticos del peligro que podía suponer esa tecnología. Ellos, junto con otros expertos, le hicieron llegar esta información al embajador de Bélgica en Estados Unidos. Sin embargo, la carta más famosa fue la que redactaron a fin de que llegara a las manos del por entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. La nota decía así: en el transcurso de los últimos 4 meses se ha hecho probable que puede ser posible establecer una reacción nuclear en cadena en una gran masa de uranio, por lo que se generarían vastas cantidades de energía y grandes cantidades de nuevos elementos similares al radio. Ahora parece casi seguro que esto podría lograrse
en un futuro inmediato. Este nuevo fenómeno también llevaría a la construcción de bombas y es posible, aunque mucho menos cierto, que así se podrían construir bombas extremadamente poderosas de un nuevo tipo. Una sola bomba de este tipo, transportada en barco y explotada en un puerto, podría destruir todo el puerto junto con parte del territorio circundante. A pesar de que algunos científicos aseguraban en Estados Unidos que la posibilidad de que se creara una bomba nuclear era remota, el presidente Roosevelt tomó la información como algo de suma importancia y escribió la siguiente respuesta: encontré estos datos de tal importancia que he convocado una junta compuesta por el jefe de la Oficina de Normas y 2 representantes elegidos del Ejército y de la Marina para investigar a fondo las posibilidades de su sugerencia con respecto al elemento del uranio. En efecto, a partir de esta carta, el presidente de Estados Unidos creó el Comité Asesor del Uranio. Aunque el objetivo de Einstein y Szilard era en gran parte alertar sobre el peligro de las armas nucleares y que éstas cayeran en manos enemigas, lo cierto es que la advertencia de Einstein y Szilard realmente dio origen a lo contrario, a los esfuerzos estadounidenses por crear la bomba atómica. El programa que dio origen a la primera bomba atómica de la historia, el Proyecto Manhattan, tiene su verdadero inicio en esa carta. Las autoridades de Estados Unidos negaron a Einstein la posibilidad de participar en el proyecto a causa de su carácter pacifista, algo que consideraban las autoridades de Estados Unidos un detalle muy peligroso. Cuando Einstein supo de la creación de la bomba por parte de este país, lamentó profundamente haber firmado las líneas que había redactado en compañía de Szilard y de otros científicos. Se asegura que Einstein vivió atormentado el resto de sus días. En el año 1947 dijo las siguientes palabras en la revista Newsweek: si yo hubiera sabido que los alemanes no tendrían éxito en el desarrollo de una bomba atómica, no habría hecho nada al respecto. Pero sí lo hizo, ¿no? Y su carta, que tenía quizá la mejor de las intenciones, tuvo ese efecto contrario. Sembró en la mente del presidente de una de las mayores potencias del mundo la idea de desarrollar el arma más letal de la historia. Y si hablamos de una mente atormentada en esta historia de las bombas atómicas, también debemos referirnos al físico Julius Robert Oppenheimer, a quien se le nombra con el título de padre de la bomba atómica. Su participación fue fundamental en el Proyecto Manhattan, el programa secreto de Estados Unidos que se encargó de desarrollar esta potente arma. El estudio que implementó la bomba atómica se llevó a cabo en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fue obra de Estados Unidos contando con cierta ayuda de Reino Unido y Canadá. Oppenheimer fue el director de la investigación científica, mientras que Leslie Groves era el general del ejército de los Estados Unidos que se encargaba de la parte militar. El personal operaba en total secreto en diferentes localizaciones del país, pero el laboratorio principal estaba en Los Álamos, en Nuevo México. Estados Unidos reunió en ese laboratorio a los mejores científicos de la época. En realidad se trataba de una carrera contrarreloj, porque los soviéticos y los nazis trabajaban en su propio programa nuclear y solo era cuestión de tiempo que uno de los bandos lograra desarrollar el arma. Si en vez de Estados Unidos hubiese sido Hitler el primero en conseguir una bomba atómica, ¿qué habría pasado? Nunca lo sabremos. Se cuenta que Oppenheimer inició su temor y su preocupación sobre la bomba antes de que existiera. Todo comenzó cuando un colega le comentó que existía la posibilidad de que el arma generase tal calor que encendiera toda la atmósfera terrestre. Aunque hicieron diferentes cálculos y más tarde entendieron que esto no era posible, Oppenheimer tuvo reuniones enfocadas en despejar sus dudas y sus miedos sobre este aspecto.
Aún así, continuó con el proyecto y este tuvo su punto culminante el 16 de julio de 1945, cuando llevaron a cabo en Alamogordo, Nuevo México, la primera explosión nuclear del mundo, de la historia. Tras el estallido de la primera bomba atómica de la historia humana, instante que se considera como uno de los más trascendentales de toda la historia humana, de todos los tiempos, se asegura que en la mente de Oppenheimer, al ver con sus propios ojos la capacidad de destrucción del armamento nuclear, apareció una frase impactante en su mente, unas palabras de un texto sagrado hindú con al menos 5000 años de antigüedad según los expertos. Esta frase del Bhagavad Gita dice lo siguiente: si el esplendor de 1.000.000 de soles brillasen al unísono en el cielo, sería como el esplendor de la creación. Ahora me he convertido en la muerte, destructora de mundos. En el año 2018 falleció uno de los últimos científicos del proyecto Manhattan que seguía con vida. Se llamaba Roy Glover, quien en el año 2015, en el marco de un documental, habló del instante exacto en el que realizaron esa primera explosión nuclear en Los Álamos, en Nuevo México. En sus palabras: no vimos el flash directo porque lo ocultaban las montañas, pero era como si el sol hubiese levantado por el sur. El cielo se iluminó, nos asustó a todos. Aquella prueba nuclear, aquella primera bomba nuclear, lo cambió todo para siempre. Cambió la historia y cambió el futuro de la humanidad. Qué curioso que el nombre de esta prueba y esta bomba fuera Trinity, Trinidad, una referencia divina elegida por el propio Oppenheimer, como él mismo confesaría años más tarde con respecto al nombre. No tengo claro por qué elegí ese nombre, pero sé qué pensamientos me rondaban por la cabeza. Hay un poema de John Donne escrito poco antes de su muerte que conozco y me encanta, pero en otro poema devocional más conocido, Donne empieza con: golpea mi corazón Dios uno y trino. Fijaos hasta qué punto es temerario y egoísta el ser humano, que los líderes del proyecto Manhattan tenían diferentes predicciones sobre los resultados de Trinity. No sabían realmente lo que iba a suceder y aún así llevaron a cabo la prueba, a pesar de que pensaban que podría suceder alguna de las siguientes opciones: 0, es decir, un fallo completo; 18 kilotones de TNT, que fue lo que realmente pasó; la destrucción del estado de Nuevo México; la ignición completa de la atmósfera y la incineración de todo el planeta Tierra. Barajaban todas estas opciones de destrucción de estados, de destrucción planetaria, y aún así hicieron la prueba. Por eso resulta impactante que el nombre del proyecto de la primera bomba nuclear de la historia fuera Trinity, a partir de esta referencia a Dios, dándole nombre a esta prueba clave para el destino de la humanidad como algo divino. Mucho se habla de lo que provocó Hiroshima y Nagasaki, pero Estados Unidos ocultó hasta los años 90 lo que provocó Trinity en sus propios compatriotas. Fijaos hasta qué punto sigue la ocultación hoy día, que si uno entra, por ejemplo, en la página de Wikipedia dedicada a Trinity, nunca encontrará un apartado relativo a las consecuencias. Tina Córdoba es una activista de Estados Unidos que forma parte de una comunidad encargada de dar a conocer testimonios de lugareños que vivieron de cerca la explosión de Trinity. En sus palabras, me han contado cómo estaban dormidos y fueron tirados de la cama por la explosión y que vieron una luz como nunca habían visto antes, porque la prueba de hecho produjo más luz y más calor que el sol. La gente pensó que era el fin del mundo. Las emisiones radiactivas de Trinity fueron detectadas a miles de kilómetros de distancia y llegaron a 46 estados de Estados Unidos, a Canadá y a México.
Una zona de unos 400 kilómetros de largo por 320 kilómetros de ancho, según datos de estos activistas citados por la BBC, fue el área más afectada y la mayor concentración de lluvia radioactiva se dio en Chupadera Mesa, a 48 kilómetros del sitio de prueba. En palabras de Tina Córdoba, 10 años después hubo gente que empezó a morir de cáncer, gente que nunca había escuchado la palabra cáncer en sus comunidades. Soy la 4ª generación de la familia en sufrir cáncer. Fueron cientos de miles de personas afectadas mortalmente en Estados Unidos por los efectos de Trinity, y a nivel mundial, Trinity se convirtió en un punto clave para el destino de toda la raza humana. Es el acontecimiento que cambió para siempre nuestro destino, que dio origen posiblemente al arma y a la energía que acabará por destruir a nuestra civilización. Por eso considero que no es casualidad que uno de los estrellamientos ovni más impresionantes de la historia ufológica haya tenido lugar en la zona afectada por la bomba Trinity. Es el caso del estrellamiento ovni de San Antonio, a muy pocos kilómetros de Trinity, y que sucedió muy poco tiempo después del estallido de la bomba, un caso del que os hablé en el episodio de Noche de Lluvia titulado El secreto más oscuro de Roswell y San Antonio, y es un episodio que tenéis disponible aquí en el canal. En opinión del investigador ovni más prestigioso de todos los tiempos, Jacques Vallée, la inteligencia desconocida que se oculta bajo el fenómeno ovni se apareció en Nuevo México, quizá y solo quizá, para observar el principio de la destrucción de la humanidad o para alertar, quién sabe, del camino autodestructivo que inauguramos en esta parte del mundo en 1945. Y lo mismo sucedería con el caso Roswell, del que os hablé en ese capítulo que acabo de citar, porque poca gente sabe que Roswell también fue una población sumamente afectada por Trinity. En datos compartidos por CNN, a partir de Trinity se reportó un aumento en la mortalidad infantil en Roswell y en otras localidades cercanas. Y volviendo a nuestra historia, a raíz del éxito, desde el punto de vista de Oppenheimer, de Trinity, fue que se materializó el proyecto de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba de uranio sobre la ciudad de Hiroshima y 3 días después probó una bomba de plutonio en Nagasaki, ambas localizaciones en Japón. Este 2025 se han cumplido 80 años de la tragedia que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y provocó el fin de miles y miles y miles de personas. En 1945, Estados Unidos llevaba 4 años en guerra con Japón, tras los ataques a la base de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Ese día las fuerzas japonesas atacaron por sorpresa esta base naval de Estados Unidos en el archipiélago de Hawái, lo que causó que Estados Unidos le declarara la guerra a Japón y se involucrara en la Segunda Guerra Mundial. Con la escalada del conflicto, Estados Unidos decidió usar las bombas atómicas contra Japón. Fue el Enola Gay, un bombardero B-29 pilotado por el coronel Paul Tibbets, quien sobrevoló Hiroshima a unos 9,5 kilómetros de altura y liberó la bomba Little Boy, que explotó en el aire a unos 600 metros del suelo. La explosión tuvo la fuerza equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Según los supervivientes de Hiroshima, fue un infierno completamente real, de 4.000 grados de temperatura. Las personas caminaban desorientadas, con la piel colgando del esqueleto, con la piel resbalándose de los dedos. Entre 50.000 y 100.000 personas murieron el día de la explosión de Hiroshima.
Y 3 días después, el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una segunda bomba sobre Japón, en esta ocasión sobre la ciudad de Nagasaki. El bombardero Bockscar, un B-29 también, pilotado por el mayor Charles Sweeney, dejó caer la bomba Fat Man, que explotó a 500 metros del suelo. Fat Man tenía una carga de 6 kilos de plutonio, pero se calcula que solo logró fisionarse 1 kilo. Eso fue suficiente para liberar una energía equivalente a 21.000 toneladas de TNT. Los testimonios de los pocos sobrevivientes son muy parecidos a los de Hiroshima. Un mar de fuego y personas a las que se le caía la piel y las entrañas. Se estima que ese día fallecieron en Nagasaki unas 80.000 personas. En total, en los primeros momentos de la tragedia, en Hiroshima y Nagasaki fallecieron unas 210.000 personas. Y a eso hay que sumar las miles y miles de personas fallecidas en los años posteriores a causa de la radiación, de las consecuencias de esas bombas. Los pocos sobrevivientes de las explosiones recibieron el nombre de Hibakusha. Significa literalmente persona bombardeada. Y estas personas no solo han muerto pronto, han sufrido cáncer, malformaciones y todo tipo de dolencias físicas, sino que también han sufrido problemas severos de salud mental por haber visto tal horror, por haber perdido a todos sus familiares y también por sufrir el rechazo. Los Hibakusha eran discriminados por su aspecto físico, por las quemaduras, las malformaciones, porque estar cerca de ellos se consideraba maldito, porque pensaban que estar cerca de ellos traía enfermedades, mal porvenir, mala suerte. En palabras de una de las supervivientes, Masako Wada, activista en contra de las armas nucleares a la cadena BBC, sobreviven menos de 100.000 Hibakusha, que rondan los 90 años. Cada año mueren unos 10.000 de ellos, así que en 10 años no quedará ninguno. Mi temor es que antes de que eso ocurra, tengamos nuevos Hibakusha. En la parte del misterio, hay que hablar de algunos sucesos que han llamado la atención y que han sido considerados por muchos como milagros. Pero analicemos cada caso, uno por uno. Primero citaré brevemente el caso del llamado doble superviviente, el doble Hibakusha. Hablo de Tsutomu Yamaguchi, quien el 6 de agosto de 1945 se encontraba en Hiroshima en un viaje de negocios a tan solo 3 kilómetros de distancia del punto cero en el que estalló la bomba atómica. Sufrió severas quemaduras en el lado izquierdo del cuerpo y el 8 de agosto regresó a su tierra natal, a Nagasaki, donde al día siguiente se expuso a la radiación de la segunda bomba mientras buscaba a sus familiares desaparecidos por la explosión. Yamaguchi es el primer superviviente confirmado de ambos bombardeos. Falleció el 4 de enero de 2010 a la edad de 93 años de cáncer. Y hablemos ahora del llamado Milagro del Rosario de Hiroshima, que sucedió el 6 de agosto de 1945, cuando 4 sacerdotes jesuitas alemanes sobrevivieron a la bomba Little Boy lanzada sobre Hiroshima. El superior de la Compañía de Jesús en Japón era Hugo Lasalle, y él estaba en ese supuesto milagro junto a Hubert Schäfer, Wilhelm Kleinsorth y Hubert Kleisig, y se encontraban los 4 en la casa parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Hiroshima, uno de los pocos edificios que resistió a la bomba. En el momento de la explosión, según relata el medio Aciprensa, uno de ellos estaba celebrando la Eucaristía, otro desayunaba y el resto se encontraba en las dependencias de la parroquia. Según escribió uno de los protagonistas, Hubert Cieslik, en su diario únicamente sufrieron daños menores
debido a los cristales rotos, pero ninguno a consecuencia de la energía atómica liberada por la bomba. Otro de los jesuitas supervivientes, el padre Schiffer, escribió el libro El Rosario de Hiroshima, narrando lo que les ocurrió aquel día. El ejemplar que he podido conseguir data de 1953 y en él este jesuita cuenta lo siguiente. Voy a leer los pasajes más importantes que he traducido poco a poco porque el libro original está en inglés. Sus palabras, la verdad, me han resultado fascinantes, me han sorprendido. Son propias de una sabiduría que solo se adquiere en experiencias límite de la vida como la que a él le tocó vivir. Dice en su libro el padre Schiffer: ser un sobreviviente de la primera bomba atómica en la historia de la humanidad y haber sentido su tremenda conmoción en el radio más letal de una milla, me da la no envidiable ventaja de la experiencia directa. Los expertos han dicho que debería yo estar muerto. Casi tenían razón, pues mis compañeros jesuitas me sacaron de la ciudad en llamas para un funeral cristiano decente. Todos necesitamos y anhelamos desesperadamente la paz mundial. ¿Y qué hacemos para lograrla? Conferencias internacionales, medidas económicas, producción para la defensa, entrenamiento de defensa civil. Hacemos casi todo lo que se nos ocurre, excepto lo más importante, la oración. La oración, dice el padre Schiffer, es más poderosa que la bomba atómica. Promueve y profundiza el espíritu de hermandad humana. Estadounidenses y japoneses, alemanes, franceses, chinos, británicos, budistas, cristianos, todos necesitan comprender que Dios es nuestro Creador y Padre común. Y continúa el padre Schiffer: así también la cruzada del Rosario Perpetuo, la recitación del Rosario por la paz por innumerables personas en todo el mundo, se convertirá en una inmensa e irresistible fuerza espiritual por la paz. Nosotros, los de Hiroshima, los invitamos a unirse a una cruzada mundial de oración por la paz. El obispo Fulton Sheen dijo en uno de sus discursos radiales: Fátima no es una advertencia, es una esperanza. Mientras el hombre levanta el pequeño átomo que divide para aniquilar un mundo, María balancea el sol como una baratija en su muñeca para convencer al mundo de que Dios le ha dado un poder superior sobre la naturaleza, no para la muerte, sino para la luz, la vida y la esperanza. No tiene por qué haber una tercera guerra mundial y no la habrá si enfrentamos a la mujer con mayúsculas contra el átomo. Continúa el padre Schiffer después de este pasaje, ¿no?, impresionante desde el punto de vista de lo que hoy día estamos viviendo con respecto a la Virgen María y la Iglesia, y escribe este sacerdote superviviente de Hiroshima que no habrá tercera guerra mundial si se enfrenta a la mujer con mayúsculas, que es María, con el átomo. Y dice el padre Schiffer: la bomba explotó sobre la ciudad a las 8:15 de la mañana. Fue una completa sorpresa, surgida de un cielo azul y soleado. De repente, entre un suspiro y otro, en un abrir y cerrar de ojos, un brillo sobrenatural e insoportable me rodeó. Una luz inimaginablemente brillante, cegadora, intensa. No podía ver ni pensar. Por un breve instante todo se detuvo. Me quedé solo, nadando en ese océano de luz, indefenso y asustado. La habitación pareció contener la respiración en un silencio sepulcral. De repente, una terrible explosión llenó el aire con un estallido de truenos. Una fuerza invisible me levantó de la silla, me lanzó por los aires, me sacudió, me golpeó, me hizo girar como una hoja en una ráfaga de viento otoñal. Entonces observamos a nuestro alrededor y allí, ante nuestros ojos, estaba sin duda la mayor explosión jamás presenciada por el hombre. La ciudad estaba cubierta en 9/10 partes por un humo hirviente
que parecía indicar la explosión de edificios, y una gran columna de nubes blancas que en menos de 3 minutos alcanzó los 9.000 metros de altura y luego subió al menos a 15.000 o 18.000 metros. Esta experiencia fue más aterradora de lo que cualquier ser humano jamás hubiera imaginado. Parecía imposible de comprender. ¿Cuántos japoneses matamos? Sinceramente tengo la sensación de que me faltan las palabras para explicarlo. Yo diría, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Aunque viva 100 años, nunca podré olvidar estos pocos minutos. La luz desapareció de repente. Todo era oscuridad, silencio, nada. No estaba inconsciente porque intentaba pensar en lo que estaba sucediendo. Sentía con los dedos la negrura total que me envolvía. Estaba tumbado boca abajo sobre trozos de madera rotos y astillados, con una carga pesada sobre la espalda. La sangre me corría por la cara, no podía ver nada, no oía ningún sonido. Debía estar muerto, pensé. Entonces oí mi propia voz. Eso fue la experiencia más aterradora de todas porque me demostró que aún estaba vivo y me convenció de que había ocurrido una terrible catástrofe. 4 sacerdotes jesuitas estábamos destinados en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. El padre Hugo Lasalle, superior de toda la misión jesuita en Japón, los padres Kleinschort, Thielisk y Schiffer. Pasamos todo el día en un infierno de llamas y humo antes de que un equipo de rescate pudiera llegar hasta nosotros. Los 4 estábamos heridos, pero por la gracia de Dios sobrevivimos. 9 días después llegó la paz. Era el 15 de agosto, festividad de la Asunción de Nuestra Santísima Madre. Tras mi recuperación de una muerte inminente bajo la bomba atómica, el padre Lasalle me encargó que iniciara negociaciones con las autoridades estatales y municipales sobre las posibilidades de abrir un hogar para los niños huérfanos de Hiroshima, y lo logramos. Bueno, esto es lo más importante de ese pequeño librito que he encontrado escrito por este sacerdote que vivió la bomba atómica, el padre Schiffer. Quiero contaros que con el paso de los años, la historia de estos sacerdotes que sobrevivieron a las bombas se ha ido deformando, se ha convertido en leyenda. Algunos dicen que eran 4 jesuitas, otros dicen que eran 8 jesuitas. Como vemos, nunca fueron a la fuente directa. El relato del padre Schiffer en este libro, que asegura que sobrevivieron a la bomba y que los médicos decían que tenían que estar muertos. Pero hay otra fuente de la historia que nos da una visión muy importante del suceso y a la que ningún medio de comunicación prácticamente cita al hablar del supuesto milagro del Rosario de Hiroshima. Hablo del periodista estadounidense John Hersey, quien cuenta los detalles de dónde estaban exactamente los jesuitas y qué estaban haciendo al momento de estallar la bomba en su libro Hiroshima, un libro en el que cuenta historias de algunos supervivientes de la tragedia, unos relatos que fueron publicados originalmente en la revista New Yorker, y John Hersey fue ganador del premio Pulitzer por su gran forma de hacer periodismo y de contar los sucesos de la guerra, como este de el milagro de Hiroshima de los sacerdotes, que con el tiempo se ha hecho legendario en la historia católica. Miles de medios católicos citan una y otra vez como ejemplo de la grandeza del Rosario, pero nadie lo cuenta como fue ni va a esta fuente tan importante que es John Hersey. Hersey es, por tanto, junto con los propios jesuitas, la fuente más fiable de esta historia. Y voy a contar una parte de lo que John Hersey refleja en su libro sobre la historia de los padres que sobrevivieron, porque es larga, pero veamos una parte. Dice en su libro este premio Pulitzer: en la mañana de la explosión, el padre Wilhelm Kleinschort, de la Compañía de Jesús, se encontraba algo débil. La dieta japonesa de guerra no lo había alimentado y sentía la presión de ser extranjero en un Japón cada vez más xenófobo.
Desde la derrota de su patria, incluso un alemán era poco popular. A sus 38 años, el padre Clayshurst tenía el aspecto de un niño que crece demasiado rápido, delgado de rostro, con una prominente nuez, pecho hundido, manos flojas y pies grandes. Caminaba con torpeza, inclinado un poco hacia adelante. Siempre estaba cansado. Para empeorar las cosas, había sufrido durante 2 días junto al padre Zielinst una diarrea pertinaz y bastante dolorosa, de la cual culpaban a las judías y a la ración de pan negro que los obligaban a comer. Los otros 2 sacerdotes que vivían en la misión, el padre superior Lasalle y el padre Schiffer, no habían sido afectados por esa dolencia. El padre Clayshurst se levantó a eso de las 6 de la mañana el día que cayó la bomba y media hora después, estaba un poco aletargado por su enfermedad, comenzó a decir misa en la capilla de la misión, un pequeño edificio de madera estilo japonés que no tenía bancos, puesto que sus feligreses se ponían de rodillas sobre las acostumbradas esteras japonesas, de cara a un altar adornado con sedas espléndidas, bronce, plata y bordados finos. Esa mañana, lunes, los únicos feligreses eran el señor Takemoto, un estudiante de teología que vivía en la casa de la misión, el señor Fukai, secretario de la diócesis, la señora Murata, ama de llaves de la misión y devotamente cristiana, y sus colegas sacerdotes. Después de la misa, mientras el padre Clayshurst leía las oraciones de acción de gracias, sonó la sirena. Suspendió el servicio y los misioneros se retiraron cruzando el complejo de la misión hacia el edificio más grande. Allí, en su habitación de la planta baja, a la derecha de la puerta principal, el padre Clayshurst se cambió a un uniforme militar que había adquirido cuando fue profesor de la escuela intermedia Rocco en Kobe, un uniforme que le gustaba llevar puesto durante las alarmas antiaéreas. Después de una alarma, el padre Clayshurst solía salir y mirar el cielo, y al salir esta vez se alegró de no ver más que el solitario avión meteorológico que sobrevolaba Hiroshima todos los días a esa misma hora. Seguro ya de que nada iba a pasar, regresó adentro y junto a los otros padres desayunó un sucedáneo de café y su ración de pan, que le resultaron especialmente repugnantes bajo las circunstancias. Los padres conversaron durante un rato hasta que escucharon a las 8 la sirena de despeje. Entonces se dirigieron a diversas partes del edificio. El padre superior Lasalle se quedó de pie junto a la ventana de su habitación, pensando. El padre Clayshurst subió a una habitación del 3er piso, se quitó la ropa, excepto la interior, se acostó en su catre sobre el costado derecho y comenzó a leer un libro. Después del terrible relámpago, el padre Clayshurst se percató más tarde de que el resplandor le había recordado algo leído en su infancia acerca de un meteorito que se estrellaba contra la Tierra. Tuvo apenas tiempo para un pensamiento: una bomba nos ha caído encima. Hay que aclarar algo, esta misión, estos 4 padres estaban exactamente a 1280 metros del epicentro de la explosión. Dice este premio Pulitzer, Hersey dice: entonces, durante algunos segundos o quizá minutos, perdió la conciencia. El padre Clayshurst nunca supo cómo salió de la casa. Cuando volvió en sí, se encontraba deambulando en ropa interior por los jardines de hortalizas de la misión, sangrando levemente por pequeños cortes a lo largo de su flanco izquierdo. Se dio cuenta de que todos los edificios de los alrededores se habían caído, excepto la misión de los jesuitas, que tiempo atrás había sido apuntalada y vuelta a apuntalar por un sacerdote llamado Grupper, que le tenía mucho miedo a los terremotos. Se dio cuenta de que el día se había oscurecido y de que Murata, el ama de llaves, se encontraba cerca gritando: Jesús nuestro Señor, ten piedad de nosotros.
Justo después de la explosión, mientras el padre Wilhelm Clayshort deambulaba por el huerto en ropa interior, el padre superior Lasalle dobló a oscuras una esquina del edificio. Su cuerpo y en particular su espalda sangraban. El resplandor le había hecho apartarse de la ventana y había sido alcanzado por trozos de cristal. El padre Clayshort, todavía perplejo, alcanzó a preguntar: ¿dónde están todos? Y entonces aparecieron los otros dos sacerdotes que vivían en la misión, el padre Zieslik, ileso, que sostenía al padre Schiffer, muy pálido y cubierto por la sangre que emanaba de un corte en su oreja izquierda. El padre Zielis estaba bastante orgulloso de sí mismo. Después del resplandor se había protegido bajo el marco de una puerta, el lugar que según había pensado previamente sería el más seguro del edificio, y la explosión no le había causado heridas. El padre Lasalle le dijo al padre Zielis que llevara al padre Schiffer a un doctor antes de que muriera desangrado, y sugirió dos posibilidades: el doctor Kanda, que vivía en la esquina, o el doctor Fuji, que vivía a 6 calles de allí. Entonces los dos hombres salieron del complejo y caminaron calle arriba. Continúa relatando el periodista Hershey en su libro Hiroshima que la catequista de la misión corrió a buscar al padre Clayshort y le dijo que su madre y su hermana estaban enterradas bajo las ruinas de su casa, detrás del complejo jesuita, y al mismo tiempo los sacerdotes se percataron de que la casa de la profesora del jardín de infancia católico, que estaba en la parte delantera de la misión, le había caído encima a su propietaria. Mientras el padre Lasalle y la señora Murata, el ama de llaves de la misión, sacaban a la profesora de entre los escombros, el padre Clayshort se dirigió a la casa de los catequistas y empezó a quitar cosas de la parte superior de la pila. No salía sonido alguno de debajo, estaba seguro de que habían fallecido. Y por fin, bajo lo que había sido una parte de la cocina, vio la cabeza de la señora Hoshima. Empezó a tirarla de los cabellos, convencido de que ya había fallecido, pero de repente ella gritó: «¡Duele, duele!». Escarbó un poco más y logró sacarla, y también logró encontrar a su hija entre los escombros y la liberó. Ninguna de las dos tenía heridas graves. Junto a la misión, un baño público se había incendiado, pero puesto que allí el viento soplaba del sur, los sacerdotes confiaron en que la casa se salvaría. Como medida de precaución, el padre Clayshort entró a buscar algunas cosas que quería rescatar. Su habitación, cuenta Hershey, estaba en un estado de extraña y lógica confusión. Un botiquín de primeros auxilios colgaba de un gancho de la pared, tal cual había estado siempre, pero sus ropas, que colgaban de otros ganchos cercanos, habían desaparecido. Su escritorio estaba roto en pedazos y una simple maleta que había escondido bajo el escritorio, pues estaba sin un rasguño. Después el padre Clayshort empezó a considerar estos hechos como una especie de interferencia divina, en cuanto a que la maleta contenía su breviario, los libros de contabilidad de la diócesis y una considerable cantidad de dinero en efectivo para la misión, y un dinero del cual él era responsable. Salió corriendo de la casa, depositó la maleta en el refugio antiaéreo de la misión, y más o menos al mismo tiempo el padre Zielis y el padre Schiffer, de cuya herida todavía salía mucha sangre, descubrieron que la casa del doctor más cercano, del doctor Kanda, estaba en ruinas y que el fuego les había impedido salir de lo que parecía ser el círculo local de destrucción para llegar al hospital privado del doctor Fuji, sobre la orilla del río Kio. Este es el relato de lo que vivieron en esos primeros minutos de la explosión de Hiroshima estos 4 padres jesuitas, que en la historia católica son los sobrevivientes del milagro más grande que ha obrado el Rosario. Entonces vamos a ver que posteriormente este grandísimo periodista John Hersey sigue contando en su libro cómo los jesuitas se encuentran con otros muchos supervivientes. Entonces, repito, ¿se trató realmente de un milagro?
A pesar de que hemos confirmado con la fuente directa que fue un suceso real, ¿realmente estamos ante un milagro? En primer lugar, se ha dicho que estaban estos padres rezando el rosario al momento del estallido de la bomba. Esto no es cierto, como hemos visto directamente en el testimonio del padre Schiffer. Sin embargo, sí que sintieron siempre haber sido protegidos por el rosario y por la Virgen de Fátima. Como hemos visto al principio del relato del padre Schiffer, él relaciona totalmente su supervivencia en Hiroshima con el rosario, porque según él, vivían el mensaje de Fátima y rezaban juntos el rosario todos los días, pero no es cierto que estuvieran rezando el rosario al momento del estallido de la bomba. En segundo lugar, es cierto que uno de los pocos edificios que no se cayó en Hiroshima fue esta iglesia de la Misión Católica, pero es importante señalar el material con el que estaba hecha la iglesia de la Señora de la Asunción. Los edificios que sobrevivieron a la bomba fueron los de hormigón, los que estaban más preparados para los movimientos sísmicos de Japón, y esta iglesia, como explica el relato de Hershey, estaba apuntalada, reforzada por un sacerdote al que le daba pavor los terremotos que suele haber en Japón. Entonces, no sobrevivió esta iglesia o este edificio de forma milagrosa, sino por esos refuerzos que tenía por parte de un hermano jesuita alemán que además era arquitecto, Ignaz Grupper. Lo que casi ningún medio católico cuenta es que aunque la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción sobrevivió a la onda expansiva, fue destruida ese mismo día por un gran fuego que arrasó toda la zona cercana al punto exacto en el que cayó la bomba. En tercer lugar, la iglesia estaba situada a 1 kilómetro aproximadamente del epicentro de la tragedia. Desde luego sí en la llamada zona cero, según los datos de John Hersey, a unos 1.300 metros del lugar exacto en el que estalló la bomba. Desde el punto de vista científico, los que estaban a 1 kilómetro del epicentro de la bomba de Hiroshima sobrevivieron todos en gran medida, aunque padecieron efectos fuertes de quemaduras, radiación, tumores y cánceres. De hecho, en la propia parroquia sobrevivieron todos los que estaban, no solo los 4 jesuitas. Como cuenta John Hersey, también las otras personas que estaban allí, como el estudiante de teología, el secretario y el ama de llaves. En este punto, tengo que explicar muy claramente que en el caso de estos 4 jesuitas no sucedió su muerte inmediata, pero sí sufrieron problemas de radiación, aunque sea un detalle que también niegan la mayoría de medios que hoy día en Internet hablan de este milagro del Rosario de Hiroshima. Sabemos que el superior jesuita Hugo Lasalle murió con 91 años y con una historia interesantísima de vida, porque parece ser que el evento de Hiroshima abrió todavía más su espiritualidad y además de ser cristiano católico, se inició en el budismo zen, en la meditación. Él, el padre Lasalle, estaba totalmente convencido de que el zen se convertiría algún día en una corriente importante en la Iglesia católica. Además, junto con la ayuda de los otros jesuitas sobrevivientes, dedicó sus esfuerzos, a partir de la bomba, a construir en Hiroshima una catedral dedicada a la paz mundial, y lo lograron. Por su parte, el padre Schiffer murió con 67 años y nunca dijo que vivió realmente un milagro. En sus palabras, no lo llamaré un milagro exactamente, pero creo que estábamos bajo la protección especial de Dios. En cuanto a Schiffer, es muy fuerte porque años después fue símbolo de reconciliación. Ponedme atención, se reunió el padre Schiffer con el piloto y copiloto del Enola Gay, el bombardero que lanzó la bomba sobre Hiroshima. Y es importante señalar que a pesar de que los doctores pronosticaron que sufriría una muerte prematura y muy joven, en 1976 acudió al Congreso Eucarístico de Filadelfia y relató su historia, donde afirmó que después de haber sido revisado y examinado
unas 200 veces por diferentes médicos a lo largo de los años. No tenía él rastro de radiación y murió, como decía, a los 67 años. En el caso de Wilhelm Gleichert, el protagonista, uno de los protagonistas del libro del premio Pulitzer Hiroshima, este padre murió con 71 años en 1977. Sobrevivió bastante tiempo, pero de él se sabe claramente que sufrió muchos problemas de salud asociados a la radiación. Lo cuenta incluso John Hersey en su libro, y los medios alemanes dieron a conocer que tenía los síntomas habituales de personas que han estado cerca de radiación, como fiebre, diarrea, agotamiento y heridas que no cicatrizan. Y por último, en cuanto al caso del padre Hubert Sielsk, el último de los 4 jesuitas protagonistas de este milagro, supuesto milagro, que llaman del Rosario de Hiroshima, él murió con 84 años, en el año 1998. Tengo que destacar que él también publicó un libro con sus memorias sobre el bombardeo atómico, con el título Día de la Destrucción, un libro que lamentablemente no he logrado encontrar. Por lo tanto, de lo que se cuenta hoy día en Internet sobre el milagro del Rosario de Hiroshima, no hay mucha verdad. Todos los datos más certeros que he encontrado en mi investigación os los acabo de contar. Y por último, sobre este tema, os diré que lo que sí llama mucho la atención es que el día que estalló la bomba de Hiroshima, el 6 de agosto, es el día que se celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor. Leemos en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se puso brillante y su vestido blanco y resplandeciente. Este es el pasaje, habla del rostro de Jesús brillante como un sol, y qué curioso que coincida esta parte bíblica, su celebración, el día de la explosión de Hiroshima. Y al igual que en Hiroshima, en Nagasaki también se habló de un milagro que no fue. La transfiguración de Jesús en el monte Tabor, con su rostro brillante y lleno de luz, fue uno de los milagros más importantes de Jesús en la Biblia, que esconde significados ocultos que analizaremos en otra ocasión, pero que es sumamente llamativo que esa luz brillante en el rostro de Jesús fuera, como os decía, la celebración del día en el que precisamente los habitantes de Hiroshima contemplaron la luz más brillante que jamás verían en su vida. En este caso, no una luz divina, sino una luz totalmente infernal. Y en cuanto a Nagasaki, os tengo que contar que en mitad de la gran destrucción causada por esa bomba de Nagasaki, un pequeño convento franciscano llamado Seibo no Kishi, Caballero de la Inmaculada, sobrevivió prácticamente intacto. Este convento había sido fundado en 1931 por el fraile franciscano de origen polaco Maximiliano Kolbe, y muchos aseguran en Internet que su convento se mantuvo en pie por una visión profetizada por Kolbe. Este detalle no es cierto, no hay ninguna fuente directa que hable de esta visión, y la única realidad es que el convento estaba situado en la zona de Ongouchi, detrás de una montaña, alejada esa zona del centro de la ciudad, y la montaña actuó como un escudo natural, desviando la onda expansiva y protegiendo al convento del impacto directo de la explosión de la bomba de Nagasaki. Lo que sí quiero destacar en este punto es la impactante vida del fundador de ese convento, San Maximiliano Kolbe, santo de la Iglesia Católica, que es patrón de los presos políticos. Este fraile franciscano polaco tiene una historia apasionante que os narraré adecuadamente en un episodio de Noche de Lluvia, pero os adelanto que murió en el campo de concentración de Auschwitz a manos de los nazis. En general, con respecto a los misterios de Hiroshima y Nagasaki,
me impresiona que, al igual que en el caso de Trinity, en Nuevo México, Hiroshima y Nagasaki, a raíz de las bombas atómicas, se convirtieron en puntos importantes de presencia de ovnis. En 2023, Estados Unidos lanzó una página web de la Oficina del Pentágono encargada del estudio de los fenómenos aéreos anómalos, y en esta página web se incluía un mapa mundial donde se muestran las zonas del planeta con mayor presencia de ovnis que los militares de Estados Unidos hayan detectado en un periodo de tiempo que abarca desde el 66 hasta el 2023. En ese mapa, el oeste y el sur de Japón alcanzan el mayor número de avistamientos ovni, las zonas donde se encuentran las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, como si realmente esa inteligencia que se oculta tras este fenómeno aéreo anómalo tuviera un profundo interés en lo que los humanos hemos hecho y podemos hacer con las armas nucleares. Es habitual que en las zonas con presencia de material nuclear haya avistamientos de ovnis, y en el libro que publiqué junto a mi esposo Johanan Díaz, la obra Enigma en el cielo, hablo de ello largo y tendido. Lo podéis buscar en páginas web como Busca Libre. Como conclusión a nuestro programa de hoy, quiero decir que en Hiroshima y Nagasaki murieron centenares de miles de personas. Las imágenes a la fecha siguen causando el mayor espanto y sufrimiento. Unas imágenes que recibió en su momento el líder del proyecto Manhattan, el creador de las bombas, Oppenheimer, con profundo horror. Se asegura que cuando vio estas imágenes, se arrepintió de todo su trabajo y que incluso le manifestó a la Casa Blanca que sus manos estaban manchadas de sangre. Las autoridades estadounidenses, especialmente el presidente por entonces, Harry Truman, habrían asegurado que esas palabras de Oppenheimer eran propias de un malnacido y de un científico llorón. Se asegura que en los 60s Oppenheimer tuvo la oportunidad de visitar Japón. Un periodista le preguntó si se sentía mal. Él aseguró que no se sentía peor de lo que se sentía ayer. Tras la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer presionó para que las potencias del mundo controlaran aquella carrera frenética basada en el armamento nuclear, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Cuando sus compañeros fueron un paso por delante y hablaron de armas todavía más potentes de las que él había desarrollado, como las bombas termonucleares, recomendó él que no se desarrollaran y no fue escuchado. Solo para que puedan hacerse una idea de la capacidad de estas armas, la primera bomba termonuclear, llamada Edie Mike, fue probada en 1952 en las Islas Marshall, en el Océano Pacífico, y produjo, atención, una explosión 650 veces mayor que la de la bomba desarrollada por Oppenheimer. Los remordimientos también persiguieron a los pilotos y militares que formaban parte de la tripulación encargada de lanzar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, porque gracias a ellos y a su acción a pulsar ese botón, el mundo cambió para siempre, porque ellos dieron origen a la era de la energía atómica, porque ellos provocaron la muerte instantánea de miles y miles de inocentes. Se asegura por parte de medios como Infobae que 48 segundos después del lanzamiento de la bomba de Hiroshima, cuando sintieron en el Enola Gay la sacudida de la explosión en el aire, cuando vieron el alcance de sus acciones, el copiloto Robert Lewis habría pronunciado en alto la frase «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Para explicar lo que había pasado, más tarde este militar aseguró que ahí abajo había una ciudad entera y que en un segundo desapareció, que fue como una boca gigante que la hubiera aspirado de un momento a otro. Y aunque públicamente los militares participantes en estos dos vuelos tristemente históricos jamás hablaron de sus traumas, lleva décadas circulando el rumor de que muchos terminaron en instituciones de salud mental o incluso marchándose de la vida.
Solo después de sus acciones entendieron que quizá no eran héroes de guerra, quizá formaban parte del error más grande cometido por los seres humanos, porque en palabras de Albert Einstein, el hombre inventó la bomba atómica, pero ningún ratón en el mundo construiría una trampa para ratones. Las consecuencias de las bombas, en todo caso, aún resuenan hoy, cuando en el mundo hay cerca de 12.300 ojivas nucleares, cuando sobre nuestras cabezas se acerca cada vez más la idea de una tercera guerra mundial con tecnología nuclear. Y en esta Navidad de 2025, en este fin de año, quiero pediros un pensamiento, una oración para todas las víctimas de la guerra, para todas las víctimas de lo nuclear, para una humanidad que necesita desesperadamente escapar de este aspecto tan triste de nuestra historia y de nuestro presente. En un mundo tan complicado como el nuestro, suena extraño decir feliz Navidad y feliz 2026, pero deseo de todo corazón que la luz y el amor inunden vuestros hogares, vuestra vida y este planeta nuestro. Gracias por tanto y os deseo lo mejor hoy y siempre. Feliz Navidad, feliz 2026, feliz vida para todos. Os quiero. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.